Hay una entidad que básicamente hoy en día se está, de alguna forma está muy en boga porque se está estudiando mucho. ¡Ay, no! Deja de compartir. ESUS. El ESUS en realidad es Stroke Undetermined, bueno, Undetermined, diríamos es, no me acuerdo más en las siglas en inglés, básicamente es un stroke de origen incierto, de características embólicas, ¿no? O sea, todos los pacientes que tengan, por ejemplo, como vemos la vez pasada, ¿no? Clínicamente un paciente tiene un ACV, que es cuando se levanta a la mañana o habiendo acostadose a dormir y se levanta con el problema o con el foco neurológico, o tiene un evento que puede ir paulatinamente empeorando, o sea, que tiene una marcha que puede ser, que nosotros le decimos aterotrombótica. Típica, que el paciente ingresa con una paresia y después se vuelve plejía en el transcurso del tiempo. Todas esas marchas son típicas de aterotrombótica. Distinto a lo que es un ACV embólico, que clínicamente es un paciente que refiere básicamente que de lo bien que estaba, se le cae el brazo y se le queda totalmente dormido, pléjico, con una plejía, y pónganle, estaba barriendo la calle y nota que se le cae el brazo, o sea, máximo de entrada, en actividad, que eso para nosotros clínicamente, típicamente es un ACV de origen embólico, o sea, de algún lado se desprendió un coagulito, vino e impactó a nivel cerebral. Entonces, clínicamente es máximo de entrada, en actividad, puede asociar convulsiones, todas esas características clínicas son típicos de ACV embólico. Claro, y cuando nos ponemos a estudiar a ese paciente y le decimos, bueno, vamos a estudiar a ver de dónde vino el coagulito. Entonces, ¿qué hacemos para estudiar de dónde viene, de dónde puede haber venido una placa inestable o un coagulito que pueda haber impactado a nivel cerebral? Entonces, decimos, bueno, que el ACV le hacemos clínicamente, parece embólico, le hacemos una tomografía, una resonancia, y vemos que la isquemia es típica de un ACV embólico. ¿Qué sería un ACV embólico? Y un ACV embólico es córtico subcortical, porque viene el coagulito y tapa una de las ramas, por ejemplo la arteria cerebral media, o tapa la arteria cerebral media. Entonces las imágenes son típicas en cuña, ¿sí? Con base en corteza, córticos subcorticales. Distinto a lo que es un infarto lacunar. Un infarto lacunar es profundo, redondeado. Entonces las características, o por ejemplo vemos que las características imagenológicas de la ACV es que no solamente vemos que hay un foquito acá, sino que en todo el territorio de la arteria cerebral media se afectó, se isquemió una partecita y otra partecita, ¿no? Como que fueron varios émbolos que impactaron a nivel de la corteza. Eso también tiene una característica típica de ACV embólico, ¿no? Entonces, la idea es decir, bueno, un paciente que tiene un stroke no lacunar por tomografía o resonancia, que vemos y clínicamente tiene un ACV embólico, que no tiene placas de ateroma a nivel del ecodoppler de vasos de cuello, ni tanto intra ni extracraneana. ¿Cómo estudiamos los vasos extracraneanos? ¿Qué estudio le pedimos? Que como estuvimos viendo hasta ahora, para ver cómo están los vasos extracraneanos. Puede ser un ecodoppler de cariótidas. Exacto, se le hace un ecodoppler de vasos de cuello, que es el método más rápido, poco invasivo, ¿no? Para evidenciar a ver cómo están esas arterias. Y para ver vasos intracraneanos, ya no nos sirve el ecodoppler de vasos de cuello, y ahí podemos pedir una resonancia con efecto angiográfico o una resonancia o una tomografía con efecto angiográfico. Entonces, para ver los vasos intracraneanos, pedimos esos otros métodos diagnósticos. Entonces, cuando le hacemos esos estudios, no detectamos... Pregunta, ¿con la angiotac no podés ver los dos, los intra y los extra, al mismo tiempo? Con la angiotac tendrías que pedir un angiotac de vasos intracraneanos y extracraneanos, pero es mucho más tiempo. Entonces lo que se hace simplemente es pedir una resonancia de cerebro con efecto angiográfico, y la parte extracraneana se pide un ecodoppler de vasos de cuello. Ok, gracias. No detectar causas mayores de embolias. Entonces, definición de ESUS, ¿no? Stroke,
embólico, por clínica, por imágenes, y porque cuando le hacemos estudios de vasos no encontramos ninguna placa complicada, ninguna placa que pueda haber dado el diagnóstico de ese ACV. Le hacemos controles cardíacos para ver si no viene un coagulito del corazón. ¿Qué controles les parece que de rutina tiene que tener un paciente con un ACV? ¿Cómo se estudia un paciente que pensamos que el ACV fue embólico y queremos ver si fue ateroembólico por placas de colesterol o cardioembólico? ¿Qué estudios le pedirían? Un electro. Un electro. Un ecocardiograma. Y un ecocardiograma también transesofágico. Sé que se puede hacer. Y lo que se pide es un ecocardiograma transtorácico porque es menos invasivo, pero si quedan dudas, porque hay causas cardíacas que no salen en una ecografía común, se puede pedir un eco transesofágico. Y normalmente nosotros avanzamos con un eco transtorácico y después con un transesofágico. Bien. ¿Qué les parece que el eco transtorácico puede decirnos y que se nos puede escapar y que sí lo puede incorporar el transesofágico? ¿Por qué le pediríamos, pasaríamos un transtorácico esofágico? ¿Un infarto de ventrículo derecho? Claro. ¿O algo afectando el ventrículo derecho? No. Aparte de eso, habría que verlo en los electrocardiogramas, ¿no? El paciente vendría con dolor de pecho y yo le haría un electro y me parecería, no sería la forma de diagnosticar un infarto, un ecocardiograma. Le haría un electro para ver las alteraciones al electrocardiograma y enzimas, ¿no? ¿Algo más de cara posterior del corazón? Sí, está directamente relacionado con la visibilidad transesofágica que se ve a través del esófago, que nos puede dar más datos que un transtorácico que es a través de parrilla y costal. Insuficiencia tricuspidia. No. Y se podría ver mejor lo que es aurículas, crecimiento auricular. Sí. Aurícula izquierda. Acuérdense que el esófago tiene siempre una indentación que es donde apoya la aurícula izquierda y la orejuela izquierda. Típicamente nos da una muy buena información de aurícula izquierda y de orejuela izquierda. Cuando nosotros tenemos un paciente con una fibrilación auricular que es potencialmente embolígena, ¿dónde se forman los coágulos? En la orejuela. En la orejuela. Típicamente. Ni siquiera es en la aurícula izquierda, es en la orejuela. Entonces, esto es una forma fantástica para ver bien orejuela y la parte posterior de aurícula izquierda, ¿sí? El transesofágico, que no lo podemos ver con un transtorácico. Y hay otra cosa más que se ve con el transesofágico que no se ve con el transtorácico. ¿A alguien se le ocurre? Se me ocurren algunos vasos que discurren. Sí, el FOP, el foramen oval permeable con aneurisma del septum. Otra cosa, causa menos frecuente, pero que sí puede generar embolias cardíacas. Y algo más que vamos a ver que es muy difícil de ver con un transtorácico. Que yo les dije que los vasos que se estudiaban eran ecodopplers de vaso de cuello para ver carótidas. ¿Y qué otro vaso importante es origen de émbolos? Recuerden que les hablé del callado aórtico. Sí, callado aórtico. Entonces, bien, el transesofágico nos permite evaluar bien el callado de la aorta, orejuela, septum interauricular con aneurisma. Entonces, a ver, si tenemos un paciente que dijimos, bueno, es un ACV embólico, no me quedó duda, vino, estaba barriendo, se le cayó el brazo, tuvo una convulsión, clínicamente es embólico. Y le hago el ecodoppler vaso de cuello, nada. Le hago el efecto angiográfico intracraniano, nada, no hay ninguna plaquita. Me voy al corazón, le hago un electrocardiograma, nada, ritmo sinusal, no tiene ninguna arritmia. Le hago un ecocardiograma transtorácico, cavidades normales, todo normal. Ahí me voy al transesofágico para ver callado, para ver foramen, septum y ver orejuela. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, eso es la definición de ESUS. ESUS es un stroke embólicos de origen incierto. Bueno,
Fíjense que nosotros decimos que lo más frecuente es decir, el ACV embólico es por una arritmia cardíaca. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular por lejos. ¿Qué problema podremos llegar a tener con las fibrilaciones auriculares? Dos problemas tenés. Que puede ser completamente asintomática, o sea, el paciente puede ir por la vida con una fibrilación auricular, y que puede aparecer y desaparecer, o sea, le puedes hacer un electro y puede no estar fibrilando, digamos. Totalmente. Entonces, a veces cachar no son siempre persistentes, sino son FAs paroxísticas. Y entonces, cuando yo le hago, como bien decía Joaquín, le hago un electrocardiograma, no aparece. Y yo descarté que tuvieron alguna arritmia, y fue la arritmia acá. Entonces, ¿qué estudio vamos a pedir complementario? Si ya pedimos electro, pedimos transtorácico, transesofágico, pero la FA es la causa más común y puede ser paroxística y no haberla encontrado. ¿Qué cosa tiene que entrar dentro de nuestro protocolo de estudio de un ACV embólico? Electro 24 horas. Un holter. Eso se llama holter. El electro 24 horas es holter. Y a su vez le hacemos un holter y a veces justo la FA la tuvo hace 2 días, 3 días y no la tiene ahora ni en estas 24 horas. Tanto sí que se hacen holters, vienen holters implantables, que es una tecnología muy fantástica, pero que no la tenemos acá en Santa Fe. Hay un solo cardiólogo que la trajo hace poquito de Santa Fe, para hacer holter de 2-3 meses, para tratar de captar estas arritmias que son esporádicas, pero que pueden darnos eventos embólicos, ¿no? Bien, entonces, Ana, ¿querés leer esto aquí? ¿Cómo identificó FA paroxísticas? Sí. Bueno, primero, para identificar ya sea válvulas mitral o aórtica o las cardiaca izquierda chambers, no sé qué es. Está bien. ¿La qué? Cámara izquierda del corazón para el embolismo cardiogénico, para el embolismo arteriogénico, sobre todo las arterias cerebrales proximales, el arco aórtico o las placas carotidas Que no son estenóticas. Y después para lo que es el embolismo paroxístico, ¿sería? Ajá, paradojal sería, ¿no? Paradojal. Un embolismo paradojal, que es lo que vimos que era el como se ve acá, el transauricular, el paso a través del foramen oval permeable con el septum, ¿sí? Entonces esas son otras causas, ¿sí? Específicamente y después hay otras menos comunes, estados de hipercoagulación, trombosis asociada al cáncer, ¿no? Otras potenciales causas, diríamos, de stroke, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, esto acá. Nosotros el eco transesofágico, cuando se hace, ¿cómo hacemos para detectar que hay una comunicación entre una aurícula y la otra? Que hay un foramen oval. Lo que se le hace al paciente es, se le inyectan burbujas, ¿sí? Se le inyecta aire y se ve cuando se le hace el eco transesofágico que las burbujas pasan de una cámara a la otra. ¿Le inyectás aire en el corazón? No, en una vena, en periférico. Va migrando y eso entonces vemos específicamente que pasa de un lado al otro. Ese paso de burbujas típicamente es característico en un FOP, foramen oval permeable. O fíjense que otra... ¿No puede embolizar eso? ¿Es aire nomás? Yo no sé si es aire, yo no sé si es aire o qué usan específicamente, ¿no? Pero usan algo gaseoso que no es plausible de embolización. Claro. Después, fíjense, otra causa menos común que puede generar embolia es las válvulas cardíacas, ¿sí? Fíjense la vegetación que tiene esta válvula cardíaca, típicamente, eso también puede embolizar. Esto es un tumor que se llama fibroelastoma. Después esto típicamente son las distintas formas de orejuela que tienen orejuelas de aurícula izquierda, que tienen características embolizantes, ¿no? Hay una que se llama cresta de gallo, otra que se llama en ala de viento, tipo cometa, otra, porque son formas muy anómalas y esto genera muchos trombos intraaurícula. Fíjense esto, que es dentro del callado aórtico, tenemos la aorta, acá salen los grandes vasos, ¿sí? Fíjense, acá hay una calcificación, esto es un perfil, ¿no?
esta es la aorta torácica toda calcificada en las paredes. Fíjense acá, ¿qué vemos acá y qué vemos ahí? Una estenosis. Una estenosis y una calcificación también. Esto es una placa estenótica calcificada, pero tiene material también en su interior. Y fíjense esta imagen. Esto es una placa inestable, tiene un trombo en su interior, tiene, no, esto no es una placa fibrocálcica, esto es bien heterogénico y estas placas típicamente son embolizantes a nivel cardíaco, ¿no? Fíjense aquí específicamente si le hacemos una resonancia con efecto angiográfico, como la arteria cerebral media derecha está perfecta, la arteria cerebral anterior también, y fíjense la izquierda como tiene el stop, ¿sí? Típico de una estenosis intracraneana. Bueno, son imágenes como para ver, acá es un corte sagital, diríamos axial en realidad, para ver la luz del vaso y ven toda la placa en la pared del vaso. Bueno, este es el tratar de encontrar dónde vino el émbolo que generó el ACV, el stroke en el paciente. Y esto es lo que ustedes se van a presentar de cara a esto, y esto es en lo que trabajamos nosotros, para determinar y después tratar para evitar un nuevo evento, ¿no? Sí. Sí. Sí, el signo de la cuerda en realidad cuando uno le hace de ingreso al paciente, todos sabemos que cuando uno le hace un TAC, inicialmente puede no haber una imagen isquémica, pero sí puede haber un borramiento, una falta de delimitación entre la sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entre los ganglios de la base que se desdibujan de un lado con respecto al otro, que son todos signos indirectos tomográficos. Uno ve la hipodensidad típica inicialmente, sino signos indirectos. Y un signo indirecto es el de la cuerda. Esa es la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Qué significa? Que ahí, en la arteria cerebral, al haber un stop del flujo, se vuelve específicamente hiperdensa, ¿no? Al haber una falta de irrigación y una disminución del flujo. Y la hemoglobina es como que genera esa hiperdensidad, ese trombo intraarterial. Así que típico el signo de la cuerda en una ACV como signo indirecto de compromiso de la arteria cerebral media, ¿no? ¿Querés ponerlo y yo dejo de compartir? Así lo fijás imagenológicamente. ¿Querés subirla? Ah, perfecto. O sea que la identificás y la has visto y la pudiste ver, diríamos. Para nosotros es bastante frecuente encontrarla. Dale. Ahí, a ver si lo puedes compartir. Sí, para nosotros es un signo indirecto muy frecuente. A ver. Pasarle al grupo, yo lo comparto si querés. Ah, bueno, ¿lo vas a pasar al grupo? Bueno, dale. Bueno. ¿Se lo pasaste? A ver. Ay, la primera no la entendí. Sí, me había llamado la atención ese coso que iba para... Sí. Claro. Ujú. Está perfecto. Son las dos arterias cerebral media. La que tiene la flecha y la otra. Son las dos arterias cerebral media. Nada más que la cerebral media derecha está más densa, más blanca que la contralateral. Eso es el signo de la cuerda. ¿Está? Si vos tenés la clínica, sí, no se olviden que las calcificaciones de por sí pueden dar una arteria cerebral media hiperdensa.
sea, hay gente que tiene calcificaciones naturales y que puede estar hiperdensa naturalmente. Entonces vos tenés una clínica compatible y encontrar esto y decir, esa arteria me está hablando de que probablemente ahí haya un trombo. Pero no es que es lo único que puede generar eso y te quedas tranquilo como diagnóstico. Tiene altas chances de que sea eso, ¿sí? Pero bueno, las calcificaciones arteriales pueden darte esa hiperdensidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Si tenemos un paciente con ACV isquémico, vemos antecedentes del paciente, el ACV, vamos a tratar de hacer esto, decir, bueno, clínicamente dónde está, si es del sistema anterior o posterior el ACV por la clínica. Lo vamos a tratar de hacer una neuroimagen para intentar ver si localizamos dónde está la lesión más allá de la clínica. Hacemos control de vasos intra y extracranianos, que usamos todas estas herramientas que estuvimos hablando. Evaluamos estructuras cardíacas a través de un transtorácico, el ritmo cardíaco a través de un electro y un Holter, y el laboratorio, ¿no? Este es el plan diagnóstico inicial de todo ACV de origen embólico, ¿no? Bien, si fuera un lacunar, no necesitamos hacer tanto ecocardiograma, ¿no? Porque nosotros sabemos que es hipertensivo, ¿no? Pero lo podemos hacer simplemente para controlar. Ahora, que básicamente un ACV criptogénico, o sea, un ACV que no entendemos si fue un ESUS, cuál fue el origen, no le encontramos a la pesquisa inicial, y bueno, ¿no? Tenemos que tratar de ahondar un poquito más los estudios y pensar que hay que hacer un ET para ampliar la parte cardíaca, para evaluar shunts de derechas e izquierdas. Los holters van a tener que ser repetidos, ¿no? Porque las FA o un holter prolongado de 2 a 4 semanas, ya tratar de ver bien las estructuras de las arterias carótidas, y el ecodoppler de vaso de cuello me dio algo que hay algo que probablemente sea una estenosis, tratar de evaluarla mejor con algún otro método más intensivo y saber que hay otras cuestiones de hipercoagulabilidad que puede darnos también trombos, ¿no? Bueno, llega el paciente con una ACV. Vamos a esto que de alguna forma, eso quedó entendido, ¿no es cierto? Stroke, ACV, ACV embólico de origen incierto, ¿no? O sea que cómo se estudia todo el árbol arterial extracraneano, cardíaco, callado, completo, para saber de dónde vino, cuando no me queda duda clínicamente que fue embólico, ¿no? ¿Se entendió bien? Yo tengo una duda nomás. A lo último, ¿generalmente se termina sabiendo la causa o generalmente termina siendo siempre ESUS, como que no se supo exactamente la causa? No, el ESUS, lamentablemente, uno tiene que seguir estudiando y estudiando al paciente como para tratar de encontrar la causa. Hasta a veces se plantean resonancias magnéticas de corazón, ¿no? Para ver si se nos está pasando alguna cosita pequeña, o resonancias o TAC de vasos de cuellos, porque hay algunas, se llaman web, son como unos espolones que no se ven por ecodoppler de vasos de cuello, o sea que hay causas muy poco frecuentes que todavía uno puede seguir ahondando para tratar de, y muchas veces no llegamos a la causa ni encontramos qué pasó, pero es como el concepto de que si fue un ACV embólico, busca, no te canses de buscar, más que nada para prevenir un nuevo evento, ¿no? Porque si no encontraste la causa y no sabes de dónde vino y se vuelve a presentar la causa, puedes volver a tener un ACV más grande, ¿no? Entonces, si no encontraste la FA de entrada, bueno, le harás holter a repetición, 3, 4 durante todo el año, no te canses de seguir buscando, ¿no? Perfecto. Bien, entonces llega el paciente con uno hace un tratamiento agudo del paciente, viene el paciente con un ACV agudo, de hemiplegia faciobranquicrural derecha, ¿no? Se le cayó el brazo, la pierna, y está con dificultad para hablar. Interpretamos que está fásico porque está con dificultad para hablar y para entender, ¿no? Tiene dificultad en el lenguaje. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien sabe qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Primero tenés que descartar que no sea algún otro síndrome que lo pueda emular. Hay montones de emuladores de ACV, la hipoglucemia, por ejemplo. ¿Por ejemplo? ¿Cómo lo descartas? Le pedí la glucemia. Bueno, bien.
Le pedís la glucemia, esperás que te venga la glucemia, el resultado de la glucemia. ¿Hay alguna forma? ¿Le pedís a la bioquímica del laboratorio que venga a la guardia? ¿Le decís que vaya mañana? ¿Cómo lo manejarías? Si si le puedo medir la glucemia capilar, no es tan sensible como la venosa, pero se lo hago yo. Digamos, es el principal síndrome que tenés que descartar. Normalmente en una guardia un glucomíter para medir la glucemia puede ser. Y si no lo tenés, también lo que se puede hacer es en bolo hacerle un glucosado hipertónico a ver si mejora, si tenés alguna duda. Ahora, una persona que te haga una hipoglucemia, ¿qué paciente te haría una hipoglucemia? Un diabético. ¿No es cierto? ¿Cualquier paciente que va caminando por la calle haría una hipoglucemia? No. La verdad que si no tiene antecedentes de hipoglucemia, no tiene antecedentes de ser diabético, que toma hipoglucemiantes orales, que se coloque la insulina, que te haga una hipoglucemia, sería raro, es algo que sea etilista, con falta de olla y demás, ¿no? Pero bueno, si a pesar de todo eso no tenés ninguno de eso y sospechás que puede ser una hipoglucemia, se le hace un glucomíter, y si no lo tenés, si tenés que esperar el resultado del laboratorio, le haces un glucosado hipertónico. No responde. No es hipoglucemia. O tiene el glucomíter que es normal, tiene 1,05. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo próximo que hacemos? Imagen. Bueno. Sí. Claro. Claro. Bueno, le pediríamos un ATAC. ¿Y el ATAC qué datos nos va a aportar la ATAC? Y la TAC para el tema del ACV isquémico es poco sensible respecto a la resonancia. Puede tardar mucho, hasta 48 horas en que aparezcan los signos de isquemia. Claro, en el agudo por ahí rápido. no se identifica nada. Entonces, ¿para qué le pedimos un ATAC? Hemorrágico. Sí. Exacto. Sirve para descartar hemorragia, pero igual, ya en la ATAC nosotros leemos los signos indirectos del ATAC, y eso es lo que decíamos. Si hay borramientos de surcos, si hay pérdida o desdibujamiento de la línea córtico-subcortical, si hay un desdibujamiento de todos los ganglios de la base, los núcleos de la base, y si está la arteria cerebral media hiperdensa, o sea, son todos unos indirectos que ya nos ayudan a decir, acá está el ACV. Pero aunque no veamos la imagen de hipodensidad, ¿sí? Yo había entendido como que esos hallazgos también tienen su tiempo que tardan. Pueden No tardar necesariamente, eso podría ya tenerlos en una etapa aguda. Vos tenés el infarto recién a las 24 o 48 horas para verlo, pero ya podés tener signos indirectos de que ahí algo está pasando, y eso pueden aparecer precozmente. Profe, yo no escuché, pero digamos, lo importante también es saber el tiempo de evolución del cuadro. No sé si lo dijo usted. No, yo le estoy preguntando qué harían. Se supone que ya hicimos el examen físico y tenemos el síndrome, digamos, el diagnóstico sindrómico. ¿Le sacamos sangre o no le sacaron sangre? Para el tema de descartar hipoglucemia. También podrías pedir en el mismo examen, digamos, ya para ahorrar tiempo, pedir las troponinas, coagulograma, y no sé si alguno quiere pedir algo más. Le pedí la neuroimagen, dijimos tomografía es suficiente, resonancia si tenés más, y después, si la sospecha es alta, empezar tratamiento fibrinolítico. Para eso. Además, también previo a todo esto, hay que estabilizar al paciente, que se encuentre, básico. Electro. ¿Y por qué hablaron del tiempo? Porque el tiempo es crucial en toda patología isquémica. Y si el paciente viene y me dice, yo se me cayó el brazo, no puedo mover el brazo desde hace un día. Ya podemos deducir de que va a haber un infarto, ¿no? Que puede haber infarto. Bien. El tiempo es más el tratamiento fibrinolítico, digamos. Bien, entonces existen, como ustedes bien están diciendo, ventanas terapéuticas, ¿sí? Existen ventanas terapéuticas. No cualquier paciente es posible de poder acceder a un tratamiento en agudo, ¿sí? Y vamos a tratar de ver quién es el paciente que sí puede tener un tratamiento agudo. Y acá es fundamental el tema de la concientización, tanto del médico como del paciente. Un paciente que le duele el pecho se va corriendo a una guardia.
¿Por qué ese paciente que le duele el pecho y se va corriendo a la guardia porque sabe que es un infarto, cuando se le cae un brazo, no va corriendo a la guardia y espera a ver si es que no lo tiene dormido, que durmió mal, que esto, que lo otro, y espera 4 o 5 horas para ir a... Es tan urgente que no pueda hablar, que no pueda mover un brazo, que como que le duele el pecho, ¿no? Entonces, empezar a generar concientización de que con 4 o 5 cosas básicas la gente está alarmada para ir a... Y cuando llega a la guardia, ¿saben cuál es el peor problema de la guardia? El médico. El médico viene al paciente, le dice, se me durmió el brazo, y le dice, bueno, anda a sacarte sangre, que te veo en una... a ver qué pasó. Hacete una radiografía de columna cervical, y después vení. Claro, no lo trata como una urgencia como debería ser. No lo trata como una urgencia, y eso ustedes lo pueden hacer 1, 2 o 3 veces, pero si a ustedes los agarra alguien medio lúcido haciendo una guardia en cualquier sanatorio, le dicen, escúchame, y se da cuenta que perdieron la posibilidad de un tratamiento por es negligencia médica. Juicio así tremendo. Esto es una urgencia. Paciente que se le cae un brazo, hay que activar un código rojo urgente y tiene que ponerse todo pata para arriba, porque ese paciente, mientras más tiempo pase, menos chance de tratamiento agudo, y puede ser un problema del sistema médico y responsabilidad médica. Entonces, tengan en cuenta que los pasos que van a seguir son fundamentales. Entonces, tengo un paciente que se le cayó un brazo, no se le mueve el brazo, ¿sí? Como bien dijeron, hay que tomarle la TA, los signos vitales rápidos, hacer una evaluación neurológica, ver, tratar de pensar dónde va a estar la imagen, si es anterior, posterior, si viene inestable, si viene atáxico, si viene con nistagmus, si viene con hemiplegia, si viene con afasia, si viene con hemianopsia, algún signo alcahuete que está teniendo una ACV. Decir, bueno, es de territorio anterior o posterior, rápido, lo metemos a tomógrafo, urgente, que esperen los que estaban en la cola, este paciente es prioridad, se va a tomografía, descarto que sea una hemorragia y veo signos indirectos, descarto que sea un ACV hemorrágico, es un ACV isquémico entonces, y veo ya algunos signos indirectos. Y digo, este paciente, y miren que no hice ni laboratorio, no hice nada todavía, este paciente, ¿es candidato a reperfusión? Sí, ¿por qué? Porque me pregunto si vino en ventana terapéutica. ¿Cuánto tiempo es la ventana terapéutica que tiene un paciente para poder entrarlo en fibrinolítico? De 6 a 12 horas. 4 horas y media. En realidad, hasta 4 horas y media podemos tomarnos el tiempo de haber pasado el fibrinolítico. Hasta 3 horas, porque después nos lleva 1 hora, 1 hora y media, poder hacer todo lo que vamos a hacer, que es pasarlo, hacerle la tomografía, hacerle el laboratorio, hacerle una vía. Entonces el paciente, si tiene 3 horas y podemos empezar a hacer todas las cosas, hasta 4 horas y media podríamos terminar de tratarlo. ¿Se entiende? Profe, ¿pero no es que los fibrinolíticos funcionan hasta las 12 horas? ¿O eso solamente en cardíaco? Sí. No. Los en ACV, otro de cardio. Sí. En ACV, claro, estoy confundida. Es esto, ¿sí? Hasta perfecto. 3 horas, con una ventana hasta 4 horas y media para poder realizar todo y para poder hacer la infusión, ¿sí? Entonces, vemos, si es candidato a reperfusión, sí, porque estoy en ventana, trombolisis. Bien. Estoy en ventana terapéutica, le hice la trombolisis. Ahora, si yo veo que el paciente es un ACV, en donde por el tipo de compromiso hay chances de que sea un compromiso de arteria carótida distal o arteria cerebral media proximal, y eso lo voy a hacer porque cuando ingresó el paciente le hice un ATAC y le hice un ATAC con efecto angiográfico. Así que ese ATAC que me confirma que el paciente no tiene un ACV hemorrágico, ahí estoy al lado mientras se hace el ATAC y le pido el efecto angiográfico al técnico. Y si el efecto angiográfico me corrobora de que ese ATAC, ese efecto angiográfico tiene una obstrucción distal de la carótida y la arteria cerebral media o la parte proximal de las ramas distales, ese paciente le voy a hacer la trombolisis. Pero el coágulo dentro de la carótida distal y de la arteria cerebral media, es muy difícil que el trombolítico lo lise completamente porque es muy largo. Entonces ese paciente ya tengo que le hago la trombolisis, pero ya estoy levantando el teléfono
para hablar con el hemodinamista, que es lo que hacemos en el hospital Cushem, para entrarle como el desollinador, hacer una trombectomía con un catéter y romper el coágulo. Eso se llama trombectomía. Y la ventana terapéutica de la trombectomía es hasta 12 o 24 horas. Si las neuroimágenes, o sea, si yo le hice al paciente un TAC y vi que había una obstrucción proximal, le hice trombolíticos y ya le pedí una resonancia para ver algo que nosotros llamamos mismatch, hacer un mismatch. ¿Qué es eso? Decimos, bueno, le hice el trombolítico, pero vos sabés que en la escala del NIH, el NIH es una escala que puntúa la clínica del paciente, que va desde 1 a 24 puntos. El NIH es un NIH que me sumó muchos puntos, o sea, tiene mi anopsia, tiene mi plejía, tiene afasia, tiene muchos puntos. Y cuando yo le hago la resonancia, veo que en difusión la isquemia es muy pequeña, la necrosis es muy pequeña. Entonces, el mismatch ahí de decir, tengo una necrosis muy pequeñita, pero todo el cerebro, toda la arteria cerebral media está tecleando clínicamente, esa desacople, es decir, tengo mucho tejido que todavía no está infartado, me avala para llamar al hemodinamista y decir, mira, le hice trombolíticos, pero el mismatch me dice que tengo una obstrucción de carótida y este paciente tiene muy pequeño necrosado y tiene una clínica enorme, o sea que está tecleando con las colaterales que en 24 o 48 horas terminan de poder, porque no pueden suplir crónicamente, de claudicar y se infarta completamente. Ese paciente con ventana extendida en 12 a 24 horas es el que puedo entrar y hacer un cateterismo y hacer una trombectomía. ¿Se entendió el concepto? Entonces, fíjense. Perdón, todo lo que ¿eso sería como el área de penumbra? Sí. Ok. Ese es el área de penumbra que no está infartada, pero que clínicamente está atontada, le da al paciente toda esa clínica, pero todavía no se infartó porque de alguna forma por algún lado le está llegando, por el polígono de Willis o lo que sea, por las colaterales y está ahí tecleando. En cualquier momento, chao, se infarta completo. Esos pacientes son los que más chances tienen de recuperarse. Entonces, si no anduvo en la trombolisis, ese paciente, y si llegó fuera de ventana, llegó a las 4 horas, igual puedo hacerle trombectomía sin haber hecho trombolisis. Entonces, por favor, cuando llega un paciente con un ACV y ustedes digan, está fuera de ventana, no lo dejen tirado ahí en la camilla, que venga el neurólogo dentro de 5 horas. Ese paciente es plausible de hacer un tratamiento un poco más intensivo si tiene una obstrucción de ese tipo. Esto les digo porque en realidad el principal problema de no tratar los ACV es el médico de la guardia. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Seguro. Eso en el interrogatorio, cuando yo ya voy viendo que el paciente tiene una hemiplegia. Perdón, terminamos con eso y vamos a eso, si te parece. ¿Está? Si no es candidato a reperfusión, no, porque pasó 24 horas o porque tuvo una cirugía a cielo abierto, tiene la cabeza abierta de una cirugía hace 2 semanas, o porque tuvo una cirugía mayor de abdomen, o porque ahí vamos a ver todos los criterios, traumatismo grave, lo que sea. Obviamente ese paciente tendremos que empezar a estudiar cuál es la causa etiológica para prevenir una nueva y hacer una prevención secundaria. ¿Por qué son 3 horas nomás para el trombolítico? Porque vos tenés chances de pasar el trombolítico antes de las 4 horas y media. O sea que vos tenés que tener tiempo de hacerle, si te llega a las 3 horas, tenés que hacerle una tomografía, pedir un laboratorio con un coagulograma para ver que esté todo bien, colocarle una vía al paciente, empezar a pasarle el trombolítico, que lo tenés que pasar en bolo y después en media hora. Y todo eso no te lleva
a punto reloj te lleva al menos una hora y media, no es tan rápido, no tenés todo tan aceitado. Yo me Y refiero la a por qué infusión lleva no. un tiempo, entonces no puedes pasarla, no te puede venir a las 4 horas y media el paciente y voy a empezar a hacer todo para pasársela a las 5 horas, Claro, 6 horas. yo me refiero a por qué después de las 4 horas y media del inicio de signos y síntomas no puedes hacer trombolítico. Si el Ahora trombo, te ¿qué entendí. pasa en el trombo para que no responda el Porque hay más trombolítico? chances de hemorragia cerebral. Porque vos le pasaste O- el fibrinolytico fuera de esa ventana y ya la necrosis de las paredes de las arteriolas ya estaba a punto, y ya cuando le pasás el fibrinolítico te produce un derrame en toda la zona isquémica y lo matás con una hemorragia. Ok. ¿Sería como el daño por reperfusión o no? No, no es por reperfusión. El daño por reperfusión es muy, muy amplio, pero algo de eso hay. El cerebro sin circulación puede soportar tanto tiempo y después ya empieza, diríamos, un compromiso de las paredes de los capilares y todo, entonces ya eso se inunda, diríamos, ya no hay, ¿no? Pero la reperfusión es parte de ese concepto, sí, está bien. Evaluación y diagnóstico de emergencia. Entonces, a ver, paciente con stroke es la misma prioridad que un paciente trauma agudo o un IAM. Es una emergencia. ¿Está? Estabilizar todo el cuadro, ¿no? La vía aérea, mantenimiento, circulación. El tiempo de inicio y la existencia de antecedentes es fundamental para evaluar la posibilidad de ofrecer tratamientos trombolíticos, ¿sí? Bien, hora del evento, ¿sí? Bueno, obviamente que puede ser, y acá está entonces los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que un foco lo puede dar desde un ACV hemorrágico, una hipoglucemia, una parálisis de TOD, que es cuando un paciente tuvo una convulsión y después queda con una hemiplegia, un foco motor generalmente, puede ser otro que no sea motor, pero generalmente es motor. Puede ser que tenga un tumor, puede ser una hemorragia, o sea, muchas cosas pueden simular un ACV agudo, y a algunos se les ha hecho trombolíticos, pero se vio que todavía, a pesar de que a muchos que simulaban stroke y terminaron no siendo, se le hicieron esto, el riesgo del daño a largo plazo era más importante que hacerle a este pequeño grupo de que no eran stroke firinolítico. No sé si se entendió. O sea, ¿Que que ante sigue la duda le siendo... hagas fibrinolytico? O sea, es más malo que bueno. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Ante la duda le hagas fibrinolítico. Si vos, por ejemplo, era una hipoglucemia, cosa medio rara, y le hacés un fibrinolítico, o era una parálisis de TOD y le hiciste un fibrinolítico, y bueno, a lo que va es que diríamos, el mundo científico entiende que se asume un mínimo riesgo de hacer fibrinolítico a pacientes que no eran un stroke, ¿sí? Claro. Pero el riesgo de hacerlo o no hacerlo es menor que asumir esa incontingencia, ¿no? Así que a todos pacientes que pensamos que hay que hacérselo, ¿sí? Si no tiene alguna contraindicación importante, ¿no? Entonces, evaluar el NIH, solicitar TAC, glucemia, saturación de oxígeno, un laboratorio rápido, con controles de coagulación, iono, hemogramas con plaquetas, marcadores de isquemia y el electrocardiograma. La terapia trombolítica no debe ser retrasada mientras se esperan los resultados, salvo que venga un paciente pancitopénico, o que es un paciente en quimioterapia, o un paciente que recibe anticoagulantes y no sabemos cuál es el RIN, no, pero si no, para que yo espere que me venga a la hora, a las 2 horas, se tiene que hacer el trombolítico igual, ¿ah? Si los antecedentes no lo contraindican. Bueno, ¿quién quiere leer? Yo leo si quieren. Uh-huh. Trombólisis endovenosa. Criterios de inclusión para pacientes dentro de las 3 horas de ventana. Diagnóstico de ACV isquémico como causa de los síntomas. Inicio de los síntomas menor a 3 horas al inicio del tratamiento. Y edad mayor a 18 años, mayor o igual a 18 años. ¿Por qué el mayor de 18? Eso no entendía. Porque no está aprobado en menores. ¿Y qué haces en menores? No sé, preguntarle al pediatra. No se hace, Bueno. no está aprobado en menores, así que mientras no esté probado, científicamente no estás avalado. Okay. ¿Digo? Sí.
Trombólisis endovenosa, bueno, los criterios de exclusión. Hemorragia en un ataque de cerebro que muestra infarto multilobular, hiperdensidad mayor a 1/3 de hemisferio, glucemia menor a 50 miligramos por decilitros, síntomas subjetivos de, ¿qué sería eso? Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea, endocarditis infecciosa, disección aórtica, TEC moderado o grave o stroke en los 3 meses previos, historia de hemorragia intracraneal, neoplasia intracraneal extraaxial o malformación arteriovenosa o aneurisma, cirugía intracraneal o intraespiral en los 3 meses previos, punción arterial en sitios no comprensibles en los 7 días previos. Tensión arterial elevada, una tensión arterial sistólica mayor a 185 o una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Esto acá perdón, ustedes preguntan si ha tenido una cirugía en los últimos meses, 2 o 3 meses, y descartan muchas de estas cosas rápido. Si tuvo un traumatismo en los últimos meses, si tiene alguna patología cardíaca, si ha tenido un sangrado anómalo, y más o menos descartan todas estas cuestiones, si está en tratamiento con alguna enfermedad grave. O sea, estas cosas saltan automáticamente. Y otra cosa en el examen físico es la TA. Nunca van a poder pasar un trombolítico si el paciente no baja un poco la TA y está controlada a menos de 180, 110, ¿sí? Entonces, eso sí, puede ser que antes de empezar el trombolítico tengamos un paciente que tiene 20-10, pónganle, y tengamos que pasarle la betalol, corregirle la TA para después pasarle el fibrinolítico. Eso es algo rápido, ¿sí? Bien. Y después, si no está anticoagulado, porque no toma algún anticoagulante oral, igual, si tiene un ring hasta 1,7, podríamos igual, si está anticoagulado, pero el ring no es mayor de 1,7, igual podríamos hacer la terapia fibrinolítica. O sea que la anticoagulación tampoco te contraindica hacer el fibrinolítico, hay que ver el ring en ese caso que tiene el paciente, o si está anticoagulado por otros pacientes. Así que son 3 o 4 o 5 cosas que acá está detallado, pero que en realidad con preguntas sencillas se puede sacar la conclusión de si el paciente entra o no entra dentro, ¿sí? Ahora bien, gracias, Sol. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se usa la alteplasa intravenosa, lo que se hace es una dosis 0,9 miligramos kilo. Se hace primero un 10% en dosis de bolo inicial, y después fíjense que en 1 hora, hora y media, se hace la infusión, ¿sí? Por eso tienen que tener un tiempo, por eso se dice que antes de las 3 horas para tener un tiempo de pasar la infusión, ¿no? Y por supuesto es recomendable mantener la presión menos de 180, 115, y al menos ese control con la betalol en las primeras 24 horas, ¿sí? Muy bien. Esto es básicamente el fibrinolítico, son dos frasquitos. Normalmente, bueno, hay que hacerle el consentimiento informado, firmar al paciente, salvo que esté con algún trastorno de la conciencia en donde específicamente ahí se habla con un familiar, el 10% en 1 minuto en bolo y después el resto de 1 hora, ¿sí? Uno es el liofilizado y el otro es el diluyente. Bueno, por 24 horas no se puede anticoagular el... Perdón, ¿cómo? No, ¿qué fibrinolítico usabas de preferencia? ¿Qué fibrinolítico? Sí, de preferencia, digamos. ¿Cómo se llama? El nombre, no, el nombre es el que nos compre el hospital. No, usamos el alteplasa, después el nombre no. Aceptamos el que venga. ¿El factor activador del plasminógeno o algo así puede ser? Sí, seguro. Evitar el uso bueno, en las primeras 24 horas que se le pasó esto no se lo puede ni cateterizar el paciente, ni colocar intramusculares, ni hacer heparina profiláctica, ni sonda nasográfica, ni vesical, ni catéter, nada que lo invada, porque el paciente está totalmente anticoagulado, está incoagulable, ¿no? Así que todo lo que hay que hacer es antes de pasarle esto. Bueno, esto es un poquito más de todo lo mismo, pero la idea es que ustedes se queden vía aérea, el control de temperatura, glucemia. O sea, si el paciente no llega con criterios de fibrinolíticos o de trombectomía, hay que estabilizar al paciente, ponerlo en posición semisentada, que esté saturando bien, que tenga bien permeable la vía aérea, o que si es un EPOC o está con broncoespasmos, hacerle
tratar de compensarle esa insuficiencia respiratoria si la tuviera, que no tenga temperatura porque eso aumenta la glucólisis anaeróbica, así que controlar toda la broncoaspiración que pueda haber tenido el paciente, hidratarlo adecuadamente, controlarle la presión arterial, que no se hipotense, no que esté hipertenso, sino que no se hipotense. Son todas las medidas que podemos hacer para disminuir el impacto de un ACV, ¿no? Bueno. ¿Hasta cuántas horas entonces el endovascular? ¿24 horas? ¿Para hacer una trombectomía mecánica? Sí. Sí. Normalmente se ha extendido la ventana para la trombectomía hasta 24 horas si cumple los criterios de que cuando vos lo entras vos lo entraste a hacer la tomografía y hiciste el trombolítico y después decís, en la angiotomografía ya tenía la obstrucción de la carótida y le haces la resonancia y ves que la resonancia no está toda infartada. Si ya está todo infartado, no tenés nada que rescatar, así que no vale la pena la trombectomía. Pero si ese paciente tiene un núcleo infartado muy pequeño y la clínica habla de una amenaza más grande, la ventana terapéutica se extiende. ¿Se entendió ahí? Yo tengo una duda igual. Pero Sí. No se dijo 15 días. No, yo quería preguntar qué haces con el paciente que no podés ni hacerle trombólisis ni trombectomía. Esto que dijimos recién, medidas generales. La glucemia, que no se infecte, la TA esté controlada, que esté bien aireado. ¿Y por qué? Porque el paciente con el ACV después se te va a morir de todas las complicaciones. En agudo se te muere de todas las complicaciones y después vas a tener tiempo para que se empiece a rehabilitar. Pero se te broncoaspira y se te muere por esas cuestiones o después se infecta, ¿se entiende? O el ACV que estaba ciclando se hace grande o con la temperatura, si había alguna parte en penumbra muy pequeñita, con temperatura alta y el azúcar muy alto, chau, se termina de consolidar todo, no hay posibilidad de rescate mínimo, ¿sí? Y después, en un paciente que ya está, le hiciste el manejo, el mantenimiento porque ya llegó tarde, no le pudiste hacer nada más, sí le podés hacer como cuando pasa el agudo se le puede hacer como rehabilitación, ¿no? Ese paciente que pasa el agudo, ese paciente que pasó esa etapa de ventana terapéutica, queda agudo para evitar complicaciones y que no se mueran los primeros días. Y para estudiar por qué hizo el ACV, porque tiene altas chances de en los primeros 90 días volver a tener un nuevo evento si no descubrimos una causa y, por ejemplo, era una fibrilación auricular, que mandó un coagulito, tapó, pero después manda otros. Entonces, se interna porque tenés que averiguar por qué hizo el ACV, para estabilizarlo, para cuidarlo, para que logre zafar y cuidar la vida, y por otro lado, para investigar causa. Perfecto. Pero después tiene chances de rehabilitación. Y después rehabilitación. O sea, y después la rehabilitación. ¿Pero va a poder recuperar algo o ya está? Porque al estar muerto, o sea, al tener ya infarto en esa parte del cerebro, ¿cómo...? El cerebro sí es una zona muy específica, después puede, por ejemplo, los pacientes que quedan con afasia, pueden, a través de la rehabilitación, el cerebro contralateral puede aprender y tomar el comando y aprender ciertas palabras, y por la neuroplasticidad tratar de compensar. Si tenías una plejía, puede ser que mejore apariencia y que logres tener algo, o sea, cómo va a evolucionar si el paciente no se complica más tratamos de salvarlo de las complicaciones agudas de un ACV, quizás después tenga más chances de menor disabilidad y pueda recuperar algo. Yo había leído como que el cerebro es uno de los, si no le erro, corríjame, pero es como de los tejidos que más suple funciones de todos, no solamente el hemisferio contralateral, sino también inclusive neuronas periféricas a las zonas de isquemia, y que, si no le erro, es uno de los tejidos que más debe rehabilitarse, porque nunca puedes predecir cuánto va a responder el paciente, o no lo puedes predecir. Un paciente tiene 6 meses, 1 año, 2 años rehabilitándose y vos nunca podés decir que tiene un techo, diríamos. Así que claro, no es como la rehabilitación muscular. No es como la rehabilitación pulmonar. Dentro del mes tenés que rehabilitarlo, o sea, el paciente tiene que seguir rehabilitándose todo lo que pueda. Perfecto. Sí, claro. Sí, tiene mucha capacidad de poder recuperar, pero bueno, eso cuánto es impredecible. Bueno,
terminamos con ACV, esto es todo soporte nutricional, lo que hacemos, un paciente está inconsciente o está muy sedado porque el ACV es muy grande, hay que colocarle una sondita para alimentarlo unos cuantos días hasta que se pueda ir recuperando de su ACV, que no se infecte, que pueda tragar bien, todas estas cosas, ¿no? Que no haga por estar en reposo, hay que colocarle heparina subcutánea profiláctica para que no haga un TEP, o sea, ¿no? Todas las complicaciones de un paciente agudo que hay que sostener en una internación de una ACV, ¿no? Y después la rehabilitación. Bueno, muy bien. Después puede pasar el Power, porque yo hay algunas cosas que están ahí que no las leí. Algunos criterios. Bueno, después se los... Bueno, después se los paso. Vamos a dejar de compartir. Quiero empezar con una pequeña introducción en epilepsia. Me tomé el tiempo para dar bien a ACV porque me parece un tema fundamental y no me parece que por ahí por ahorrar tiempo o esto se queden sin hablar de cosas muy importantes, ¿no? Así que me parece que valió la pena. Después veremos si el viernes por ahí, hoy damos muy poquito, daremos lo más que podamos de epilepsia el viernes, ¿sí? Bueno, ¿qué saben de epilepsia? Yo tenía entendido que era como mucho agarra ponerle yo antes de dar pediatría pensaba que de dar injuria pensaba que una convulsión era siempre epilepsia y después me di cuenta. Y por lo que tengo entendido, epilepsia es cuando vos tenés dos o más episodios de convulsiones separados por un tiempo sin un factor desencadenante, sin que el paciente tenga algo que le esté desarrollando, o sea, es como primario del sistema nervioso. Separados por un día, creo que es. Crónico, digamos. Perfecto, bien. Bien, has introducido bien entonces. Entonces, tener en cuenta que nosotros podemos decir que una epilepsia es una enfermedad en donde el trastorno cerebral tiene una predisposición crónica a sufrir crisis epilépticas, ¿sí? Junto a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales, secundarias. Se requiere la presencia de al menos una crisis epiléptica y... ¿Es lo mismo que convulsión, crisis epiléptica? Las crisis epilépticas nosotros lo vamos a usar como la convulsión, en realidad específicamente es cuando uno tiene un movimiento tónico-clónico generalizado. Pero la crisis epiléptica puede ser que sea una convulsión tónico-clónica generalizada, puede ser que tenga una sensación estomacal y se quede tildado, y eso será una crisis epiléptica, y eso no es una convulsión, ¿sí? Puede ser sensitivo, psicológico, que podía ser sensitivo, digamos, de otros. Claro, depende de dónde aparezca, exacto. Como nosotros sabemos... Crisis de ausencia, por ejemplo, también. También, y eso es una crisis epiléptica y no es una convulsión. Entonces, como nosotros sabemos, es un problema. Nosotros tenemos en el cerebro sistemas excitadores e inhibitores, redes de excitación neuronal y de inhibición neuronal. Cuando existe una falla en este sistema o porque hay una demasiada excitotoxicidad o disminuye el poder inhibitorio, eso determina, como yo siempre digo a los pacientes, como si fuera un chispazo local, ¿sí? Un problema eléctrico local, y depende de dónde se produzca el chispazo, si es en el lóbulo frontal, va a dar problemas, conductas motoras, si es en el lóbulo parietal, va a dar trastornos sensitivos, si es en el lóbulo occipital, va a dar imágenes visuales. Si va a ser en la parte temporal, en la parte profunda hipocámpica, va a dar déjà vu, va a dar síntomas autonómicos. Así que depende de dónde sea el chispazo y la función que cumple el lóbulo en donde se dé el chispazo, va a ser la presentación clínica, ¿sí? Y el paciente, entonces, un mismo paciente, perdón, puede tener como epilepsias en distintos sectores, no es que siempre va a tener en el mismo lugar.
normalmente es del mismo tipo de crisis epiléptica que puede tener, salvo los síndromes epilépticos, que son enfermedades determinadas, diríamos, los síndromes epilépticos como por ejemplo Hay uno que se llama epilepsia mioclónica Lennox. juvenil, por ejemplo. ¿Cómo? Hay uno que se llama Lennox-Gastaut, algo así. Lennox-Gastaut, el Ah, síndrome está. epiléptico de Lennox-Gastaut, que genera retraso motor y el desarrollo del pequeño, una epilepsia mioclónica juvenil, que el paciente puede tener ausencias y después tener mioclonías y después tener convulsiones tónico-clónicas. Esos síndromes epilépticos puede ir cambiando la manifestación clínica, pero en general, cuando un paciente no está dentro de estos síndromes, las crisis siempre son bastante iguales, ¿sí? Siempre van siendo, y eso es una característica bastante importante de la epilepsia, que nos indica, siempre empieza igual, tiene la misma marcha, aparece de la misma forma, continúa igual, tiene la misma, eso es bastante característico de las crisis epilépticas, ¿no? Entonces el paciente también lo puede como diferenciar rápidamente, el paciente o las personas acompañantes. ¿Lo puede qué? ¿Cómo eso? Como que lo puede diferenciar, se puede dar cuenta que está pasando, porque si siempre tiene igual... Y ahí vamos a entrar dentro del mundo de las convulsiones, de las crisis que son generalizadas de entrada, que no les avisa al paciente, y las crisis que tienen un comienzo focal y secundariamente se generaliza, y eso de focal es que siempre tienen el mismo síntoma que le avisa que después se va a descomponer. Depende cómo le empiece la crisis. Hay pacientes que no tienen aviso. Es como el aura que hablábamos en la migraña. Claro, como el aura. Hay pacientes que tienen aura, sí, hay pacientes que no, son de inicio generalizado y que pierden la conciencia sin que nada les avise, ¿sí? Entonces nada les advierte y son los que generalmente se golpean, terminan la guardia que hay que suturarlos porque se trolan, no hicieron tiempo de asirse de nada, entonces eso es un poco más complejo. Entonces las crisis epilépticas son eventos clínicos transitorios, de inicio brusco, breve, de semiología variada, debido a la descarga neuronal excesiva e hipersincrónica. Entonces, vamos a lo que es la ILAE, la Asociación Internacional de Epilepsia en el Adulto. ¿Cómo define la epilepsia? ¿Cómo se define? ¿Querés leer, David? Sí. Bueno, la definición operativa o práctica de epilepsia, tenemos que la epilepsia es una enfermedad cerebral definida por cualquiera de los siguientes trastornos. Por lo menos 2 convulsiones no provocadas, producidas con más de 24 horas de intervalo entre cada una. Ahí, para un poquito, vamos a desmenuzar esto. ¿Qué es provocado y no provocado? ¿Qué les parece? Cuando vos tenés un agente causal que te lo justifique. Por ejemplo, sí. Está muy bien. Un niño puede ser por fiebre. Fiebre, fármaco. Fármacos, fiebre en los niños, en los adultos no, bien, fiebre, fármacos, un traumatismo de cráneo, una hipoglucemia, una hipocalcemia, una hipermagnesemia, algún fármaco como la cocaína, que haya ingerido algún estimulante, o que se haya tomado con intento de suicidio alguna otra medicación, una ACV, una meningitis. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, creo que los dos te lo daban. Sí, el hipertiroidismo sí, el hipotiroidismo, cuando lo más común es el coma. Las convulsiones no lo sé, pero podrían ser, lo he tenido más en el hipertiroidismo. Sí. Bueno, ahí tenemos un montón de causas que pueden provocar. Y ese paciente que tuvo una meningitis y tuvo una convulsión, ¿es epiléptico? No sabes, no podés establecer que... Claro, no fue. Claro, al principio no. Claro. Claro, por el momento se creerá que sería como secundario una meningitis. Puede ser
Esas son convulsiones Puede ser una provocadas. complicación. Eso se llaman convulsiones provocadas. O sea que hay algo de base que puede predisponer a generar una convulsión o una crisis epiléptica en un paciente no epiléptico. O sea, cualquiera puede tener una crisis epiléptica, pero no cualquiera puede ser un epiléptico. Claro, pero yo tenía entendido que tampoco es el revés. Como que tampoco, también tener una causa que te justifique una convulsión no quita el hecho que pueda quedar secuelado a una epilepsia. Corríjame si no es así. Es poco probable que con una hipoglucemia vos quedes que vos quedes secuelado. Es poco probable que No, vos tengas depende. un paciente que toma un fármaco y que quede secuelado. Es poco probable que el paciente tenga una meningitis y que quede con una epilepsia secundaria. Ahora, a lo que vamos es que el paciente, para que se entienda el concepto, más allá de después de de algunas cositas minucias que pueden quedar, el concepto de que hay crisis provocadas y crisis no provocadas. Si yo vengo y me tomo 5 botellas de whisky, caigo al hospital con una convulsión, ¿yo soy epiléptica? No. No. Entonces, ahí vamos un poco al concepto. Cualquiera puede hacer una convulsión, pero no cualquiera es epiléptico. Entonces, porque la epilepsia ya requeriría un diagnóstico y un tratamiento crónico. Yo a ese paciente que viene con una convulsión, ya si le diagnostico epilepsia, lo tengo que empezar a medicar con una medicación antiepiléptica de por vida, o por lo menos prolongada. Después veremos cuándo se la puedo retirar. Y un paciente que viene con una convulsión, ni se me ocurre instaurarle, hasta no estudiarlo, una medicación para las convulsiones, hasta no determinar de qué se trata en un primer evento. Sí. Profe, Ahora, había factores ominosos también, ¿no? Para las convulsiones. O sea, si era unilateral, foco, mayor a 30 minutos, algo así, ¿no? estamos hablando de probablemente un estatus epiléptico. Claro, va para estatus seguramente. Claro. Cualquier estatus epiléptico aumenta enormemente la morbimortalidad. Un estatus epiléptico en neurología adultos se diagnostica con 5 minutos que el paciente tenga una convulsión. Más de 5 minutos ya la consideramos un estatus epiléptico. Gracias. Entonces, volví a leer tu definición, David. 1. ¿Cuándo diagnosticas epilepsia? ¿Se me fue David? Le pudo haber cortado porque tiene la cámara apagada. Ahí está. Ah, bueno. Me corta mucho, me está por trasladar, pero Quédate tranquilo. ¿Quiere leer otro? Así no tiene que prender la cámara. Yo leo Ignacio, dale que te quiero Dale. escuchar la voz. Repito lo que dijo David, por lo menos 2 convulsiones no provocadas producidas con más de 24 horas de intervalo entre cada una. Ok, entonces, bien, eso es uno. Otra forma de diagnosticar epilepsia. Una convulsión no provocada y la probabilidad de otras convulsiones similar al riesgo general de recidiva, por lo menos el 60%, tras 2 convulsiones no provocadas producidas durante los 10 años siguientes. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto. Viene un paciente que tiene una convulsión, que tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada. Y uno le empieza a preguntar y dice, sí, mi mamá es epiléptica, yo tengo 2 hermanos y mis 2 hermanos son epilépticos y empezaron a la misma edad que yo. ¿Qué chances tiene un paciente de tener una crisis epiléptica cuando yo le hago control de laboratorio, no consumió drogas, no tomó fármacos, no está infectado, no ha tenido un traumatismo de cráneo grave? Las chances son altas de que este paciente sea un epiléptico, porque tiene su mamá, sus 2 hermanos, todos con epilepsia, y él tuvo su primera crisis en una edad más o menos acorde, con 15 años, y las características, eso es una crisis epiléptica y altas chances o alta probabilidad pretest de que tenga un nuevo episodio no muy lejano. ¿Usaba un score para predecir esa probabilidad? No hay score, hay cosas descriptivas que te aumentan la chance. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que le haces
viene con una crisis epiléptica y le haces un laboratorio, está todo normal, y le haces una neuroimagen y ves que tiene una MAV, una malformación arteriovenosa, las MAV generalmente se acompañan de migrañas y crisis convulsivas. Vos no vas a esperar que tenga un segundo evento para darle un antiepiléptico. Ya tiene la MAV puesta, ¿qué estás esperando? ¿Se entiende? Entonces, tumores, MAV, ACVs previos, o sea, que el paciente diga, sí, o traumatismos encefalocranianos previos. Yo estuve hace un año internado 1 mes en coma porque me la pegué en la moto. Y ahora tuve mi primer episodio de convulsión y vos le ves la resonancia y tiene un infartazo en lóbulo frontal o temporal que son sitios reepileptogénicos. Las chances son altas de que este paciente tenga, ¿no? Obviamente, descartás que no tenga tóxico, que no haya consumido tóxico, que no tenga ninguna infección, que no tenga ningún problema de laboratorio, algo que lo justifique otro lado, pero tiene todo normal. Altas chances que esté paciente. Entonces, vemos que solamente con una crisis, pero un valor pretest muy alto por ciertas condiciones, hace que yo no necesite demasiado para empezar un tratamiento antiepiléptico. ¿Se entendió? Y el punto 3 es el diagnóstico de un síndrome epiléptico. O sea, si como nosotros tenemos, por ejemplo, no les voy a hablar mucho de epilepsia en niños porque no sé nada de epilepsia en niños. Le voy a dar el caso típico del síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, que es un síndrome muy común que comienza en la adolescencia, en donde el paciente tiene fotosensibilidad. Ve las luces de la policía y empieza con sobresaltos. Ve Pikachu y empieza con sobresaltos. Entonces, a colación de que muchas imágenes, o va a una confitería que tiene la luz blanca o la luz negra, no sé cuál es esa luz que por ahí hace. Esos son... Fue un síndrome muy famoso porque cuando vino la cultura del anime y todo eso acá al mundo occidental, que tienen todo eso de los colores, los Power Rangers y todo eso, tuvieron que censurar o quisieron censurar determinados episodios y todo eso. Porque supuestamente los chicos empezaban a convulsionar mirando a Pikachu. Y en realidad no es que convulsionaban mirando a Pikachu, es que el chico probablemente ya tenía su epilepsia de base, claro, y con eso se manifestaba, con esa fotoestimulación se manifestaba su epilepsia de base, ¿no? Así que típicamente esta la epilepsia mioclónica juvenil es fotosensible, tiene sobresaltos, o lo que nosotros llamamos el síndrome del plato volador, porque el plato volador, para que me estoy quedando sin batería, voy a enchufar el coso, denme un segundo si no se me corta. Ahí está. Cuando un paciente tiene sobresaltos, las mioclonías son como sobresaltos, ¿vieron cuando ustedes se asustan que se estremecen enteros? Bueno, eso es una mioclonía, ¿no? Es la cocontracción sincrónica de músculos agonistas y antagonistas y genera un movimiento, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, y es típico del despertar. Entonces los pacientes por ahí se levantan a la mañana, van a tomar el café, tienen la taza y le viene la mioclonía y vuela la taza, vuela el plato, vuela, por eso el síntoma del plato volador, ¿no? Esas son sacudidas, o se están cepillando los dientes y se les va la mano y se lastiman la boca, ¿no? Son mioclonías muy, muy características, ¿no? Entonces, bueno, viene un paciente y me dice, no, tuve una sola convulsión tónico-clónica generalizada, pero todas las mañanas tengo como sobresaltos y tengo... Bueno, ese paciente no tuvo un solo evento, ¿no? Pero he entendido que está dentro de un síndrome epiléptico muy conocido a la edad adecuada, entonces yo ya ahí puedo comenzar, ya está, ya es epiléptico. Esta es de alguna forma la clasificación para cuando hablamos de crisis epiléptica, pero cuando hablamos de paciente epiléptico, que no es lo mismo. Bueno, la epilepsia puede empezar en la niñez, en la adolescencia, otro pico a los 40 años, y nosotros tenemos pacientes de 60, 70, 80 años que nunca fueron epilépticos y empiezan con su epilepsia. Entonces, paciente con 80 años
¿Puede ser epiléptico? Sí, puede empezar su epilepsia a los 80 años. Obviamente esos pacientes que tienen 80 años o 70 años, se suele agregar a síndromes neurodegenerativos o pacientes que empiezan con deterioro cognitivo y el síndrome epiléptico está dentro de eso. O un paciente de 40 años que empieza con un síndrome epiléptico y bueno, tener en cuenta si no tuvo un ACV, si no tiene un tumor, o sea, buscamos siempre causas secundarias. En cambio, los síndromes epilépticos de la niñez o la juventud son más, ¿no?, alguna cuestión idiopática, genética o alguna cosa familiar. En cambio, estos se ven más a cuestiones secundarias. Pero pueden empezar las epilepsias a cualquier edad. Una pregunta, ¿los juveniles se autolimitan generalmente o no? Depende diríamos, la epilepsia que tenga, ¿no? Yo tengo una paciente, por ejemplo, hermanitos que tienen un síndrome X frágil y un retraso motor, y empezaron en la adolescencia, y ya tienen un retraso motor y demás, esos pacientes pocas chances de que vos. Pero si tiene una epilepsia mioclónica juvenil, altas chances de que ese paciente ande bien y después pueda sacarle la medicación. O un paciente, que ahora vamos a ver los criterios, un paciente que no ha tenido crisis, no ha tenido crisis durante 5 años, y los electroencefalogramas son normales y no hay nada de evidencia en la resonancia que me justifique que está haciendo una crisis, diríamos, secundaria a eso, las chances son menores a tener un nuevo evento, entonces puedo intentar retirar la medicación. Esos son criterios de retiro de medicación. Gracias. Bueno, ¿quién quiere leer? Ahora sí puedo. Leo. Bueno, cualquiera, de uno. Bueno. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en qué es algo focal y qué es algo generalizado. Esa es la clasificación según su fisiopatogenia. Y según su etiología, es lo que estuvimos hablando un poquito recién, ¿no? ¿Qué sería esto? Sí, seguí leyéndose, Esteban. Muy bien, perfecto. Bien. También dice que las convulsiones pueden ser la manifestación del TEC, de encefalitis meningitis, todo lo que leíste, el stroke. Y hay una entidad que nosotros llamamos convulsiones sintomáticas remotas. Remotas es, por ejemplo, como yo les decía recién, es un paciente que tuvo hace 2 años internado por un traumatismo grave, en coma, con secuelas importantes, y empezó después a los 2 años con una crisis frontal típica. Eso es una crisis remota, o sea que la lesión estuvo hace mucho atrás, pero que se manifiesta ahora, ¿no? Entonces nosotros le hablamos de crisis remotas. Bueno, entonces cuando llega un paciente con una primera convulsión, una crisis convulsiva, lo que hay que hacer es todo lo que dijimos acá, ¿no? O sea, ver que el azúcar no esté bajo, que el sodio, el calcio, el magnesio, la urea, la creatinina, esté todo normal, porque estas son causas de crisis. Tengo un paciente de insuficiencia renal con 80 de CREA y 4 gramos de urea, obviamente que va a convulsionar. Un paciente está prediálisis y tiene convulsiones, una encefalopatía urémica, ¿no? O cualquiera de estos otros metabolitos puede generar convulsiones. O que venga con una intoxicación, tomó 4 whiskies, o en abstinencia, o porque dejó de tomarse los whiskies, ¿no? O algunos fármacos o drogas ilícitas. Así que esa es la pesquisa inicial en una primera crisis. Y aparte tener en cuenta que hay muchos antibióticos que pueden bajar el umbral y generar convulsiones,
y otros medicamentos, como los antipsicóticos, antidepresivos, que podrían bajar el umbral y manifestar alguna crisis convulsiva en un paciente predispuesto, pero que no sea epiléptico. Entonces, vemos que el síndrome epiléptico es un poquito más complejo, ya es un conjunto de características clínicas que definen a una condición epiléptica única, incluyendo tipo de crisis, comienzo, edad de comienzo, frecuencia, historia familiar y respuestas a los antiepilépticos con un pronóstico determinado. Esto es lo que dijimos recién, un poco de las crisis epilépticas. Esto es cómo se generaría, ¿no? Nosotros pónganle, tenemos una MAV en el lóbulo frontal, ¿sí? En el lóbulo frontal, y me altera toda la electricidad local. Entonces, el foco epileptogénico, como es aquí, ¿no? Empieza acá y el paciente empieza, que se le mueve la cabeza a la derecha, lleva los ojos a la derecha, se le pone tónico al lado contralateral, todo afectando la corteza motora de ese lado, ¿sí? Y después comienza con eso y después pierde la conciencia. Es porque el chispazo empezó acá y después se fue generalizando y afectó al resto de la corteza, generando trastorno de la conciencia. O porque la generalización es que el foco epileptogénico irrita los núcleos del tálamo y del tálamo rápidamente se generaliza y secundariamente una focal se transforma en generalizada. En cambio, la fisiopatogenia de una crisis generalizada se cree que se afecta rápidamente, es muy subcortical, rápidamente núcleos muy importantes como los talámicos y eso generaliza muy rápido la crisis, ¿sí? Esa es un poco la etiopatogenia. Bien. 3:30. Yo lo que quiero es un último esfuerzo, porque después entonces el viernes vamos a poder focalizarnos en esto. Aquí, estos son las distintas áreas corticales, y viendo las distintas áreas corticales, vamos a ponerlo un poquito más grande para que puedan, es lo que vamos a empezar a desmenuzar de cómo pueden ser las crisis epilépticas, porque siempre decimos que la crisis epiléptica es la convulsión. Y ya van a ver que las crisis epilépticas son variadas y de distintos tipos de manifestación clínica, y que un montón de cosas que ustedes ni se imaginan pueden ser crisis epilépticas. Así que en este cuadrito vamos a quedar, el viernes retomamos y vamos a seguir con epilepsia y algunos antiepilépticos, pero vamos a desmenuzar un poquito más descansados las crisis epilépticas, y yo les voy a pasar videos de crisis epilépticas y vamos a hablar de epilepsia, del lóbulo temporal y del lóbulo frontal. Así que va a estar bastante movido, pero puede ser que tengamos las 2 horas completas como para terminar de ver bien epilepsia. Así que descansen bien antes de comenzar. Pero la clase que viene va a estar linda porque van a ver videos de convulsiones y de crisis epilépticas y es muy visual. Así que les va a permitir poder entender esto, que lo vamos a dejar ya para el viernes. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, profe. Buenísimo.